Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales, buenas tardes a don Alonso Mejía, secretarias y las personas que nos ven a través de las páginas Facebook Live. Viendo las 4:26 de la tarde, iniciamos la sesión del día de hoy, acta número 057, agosto 20 del año 2025. Y pase, doctora Patricia, el orden del día. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, asignación de ponentes de los proyectos de acuerdo por medio del cual se autorizan traslados en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Y por medio del cual se autorizan incorporaciones y o adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Cuarto, lectura de aprobación de las actas número 054 de agosto 14 y la 55 de agosto 15, la 56 de agosto 19 del año 2025. Quinto, proposición de asuntos varios. Esto entrega asistencia a séptimo cierre de la sesión. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Albarán Marín Mauricio. Borja Montoya Carol Viviana. Cano Pinzón Diego Alonso. Presente. Cardona Valencia Miguel Antonio. Borja Montoya Carol Viviana. Carvajal René Elías. Presente. Martínez Quintero Fernando. Presente. Montoya Guarín Orlando. Presente. Ortiz Osorio Ueralberto. Osorio Villa Duam. Presente. Parrayón. Pinzón Medina Don Mauricio. Quintero Marta Lucía. Presente. Reyes Granada Marlene Andrea. Se verificó el quórum decisorio contando con la asistencia de 10 honorables concejales. Segundo, discusión, aprobación del orden del día, señor presidente. 11. Se pone en consideración el orden del día leído. Se abre la discusión, continúa la discusión. Anuncio que va a quedar cerrada, aprueba, honorables concejales. El orden del día fue aprobado por 10 honorables concejales. Los honorables concejales Albarán Marín Mauricio, Ortiz Osorio Alberto y Reyes Granada Marlene Andrea no se encuentran en el momento de la votación del orden del día. Tercero, designación de ponentes de los proyectos de acuerdo por medio del cual se autorizan traslados en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones, y por medio del cual se autorizan incorporaciones o adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, secretaria. Bueno, en ese orden de ideas, los acuerdos han sido revisados por el señor presidente, tienen unidad de materia y me permito leer las certificaciones de cada uno de los proyectos de acuerdo para su posterior designación de ponente. Consejo Municipal de la Unión Valle, certificación. El suscrito presidente del Honorable Consejo Municipal de la Unión Valle del Cauca certifica que el día 16 de agosto del 2025 fue revisado el contenido del proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan las incorporaciones y adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. Radicado en la Secretaría General del Consejo, que se hace constar que el mencionado proyecto cumple con el requisito de unidad de materia en los términos del artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Para constancia de lo anterior, se firma la certificación a los 20 días del mes de agosto del año 2025. Reina Elías Carvajal, presidente. Consejo Municipal de la Unión Valle del Cauca, certificación. El suscrito presidente del Consejo Municipal de la Unión Valle del Cauca certifica que el 19 de agosto del 2025 fue revisado el contenido del proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan traslados en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. Radicado en la Secretaría General del Consejo Municipal, que se hace constar que el mencionado proyecto cumple con los requisitos de unidad de materia en los términos del artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 20 días del mes de agosto del año 2025. Reina Elías Carvajal, presidente. Listo, presidente.
designación de ponente, presidente. Bueno, registramos la llegada del honorable concejal Mauricio Albarán y Uber Ortiz. Como ustedes saben, honorables concejales, estos proyectos que acaba de leer nuestra secretaria, uno es por medio del cual se autoriza incorporaciones y adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. Estos proyectos le corresponde a la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, y los cuales somos, en esa comisión estamos los concejales Orlando Montoya, Fernando Martínez y quien les habla, Reiner Carvajal. Cabe anotar que obviamente a cada uno de los concejales nombrados nos toca la ponencia de uno de estos proyectos, de los dos proyectos. Por lo tanto, el proyecto por medio del cual se autorizan incorporaciones y adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones, le va a pedir el favor al honorable concejal Fernando Martínez que coja la ponencia. Al honorable concejal Orlando Montoya que coja la ponencia de este importante proyecto. Gracias, presidente. Cabe anotar, honorable concejal, que tiene de 1 a 5 días para redactar la respectiva ponencia para la respectiva comisión. Presidente, yo solicito que después de la sesión le hagamos el primer debate en comisión. ¿Ya tiene la ponencia lista, honorable concejal? Sí, aquí lo tengo en mis manos. Bueno, el siguiente proyecto es por medio del cual se autoriza el traslados en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. Ese proyecto le ruego el favor al honorable concejal Fernando Martínez de coger el proyecto, por favor. Sí, presidente, acepto la ponencia de este proyecto. También le acuerdo, honorable concejal, que tiene de 1 a 5 días para tener la respectiva ponencia para la respectiva comisión. Apenas terminemos la sesión, radico entonces mi ponencia acá con la secretaria, presidente. Ok, honorables concejales, siendo así, entonces, los honorables concejales Orlando Montoya y Fernando Martínez son los ponentes de dichos proyectos. Secretaria. A continuación, honorables concejales, vamos a leer los proyectos para que sepamos qué es lo que vamos a comenzar a debatir en estos próximos días. Bueno, voy a dar lectura al siguiente proyecto. Dice así: la Unión Valle del Cauca, 16 de agosto del 2025. Señores honorables concejales, asunto: proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan incorporaciones y o adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. Honorables concejales, de manera atenta y respetuosa, presento a consideración del Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan incorporaciones y o adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se editan otras disposiciones. En aras de fundamentar los motivos que llevan al Ejecutivo Municipal a someter a su consideración el presente proyecto de acuerdo, es pertinente argumentar lo siguiente. Exposición de motivos. Marco constitucional y legal. El sustento normativo de este proyecto lo encontramos en las siguientes disposiciones. Competencia del alcalde para la presentación de proyectos de acuerdos. Constitución Política de Colombia. Artículo 315. Presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social
obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos en los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. B. Ley 1551 del 2012, por la cual se dictan normas para modernizar y organizar el funcionamiento de los municipios. Artículo 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así. Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución y la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. A. En relación con el Consejo, primero, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Segundo, competencia de los consejos. A. Constitución política. Artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. Artículo 313. Corresponde a los consejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponde al consejo. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y la ley. Subrayado fuera de texto. Tercero, normatividad aplicable a los principios presupuestales. Artículo 352. Constitucional establece que la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo. Asimismo, el artículo 353 superior señala que los principios y disposiciones establecidas en su título 12 se aplicarán en lo que fuere pertinente. Las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Como se observa, las entidades territoriales se encuentran sujetas para el manejo del presupuesto a los principios contenidos en el ordenamiento constitucional, en la Ley Orgánica del Presupuesto y en las normas presupuestales que para el nivel territorial se expidan. Para el caso nuestro municipio es el decreto 228 del 2021 y sus modificaciones. El principio de legalidad presupuestal implica que las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la disponibilidad, de la posibilidad de gasto, de suerte de los ejecutores del mismo no pueden hacer erogaciones distintas a las previstas en el acuerdo. En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sanciona la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995. En su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional para compilar las normas de esa ley. La Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido. Así se expidió el decreto 111 del 15 de enero de 1996, en cuyos artículos 79, 80 y 81 dispuso lo siguiente. Artículo 79.
Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la Nación se hiciera indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. Se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes, entre paréntesis, Ley 38 del 89, artículo 65. Cierra paréntesis. Artículo 80. El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, abre paréntesis, Ley 38 del 89, artículo 66, Ley 179 del 94, artículos 55, inciso 13 y 17, cierra paréntesis. Artículo 81. Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos a la ley de apropiaciones, abre paréntesis, Ley 38 del 89, artículo 67, cierra paréntesis. A nivel municipal, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Acuerdo 228 del 2021, establece: capítulo 11, modificación del presupuesto, artículo 67, adiciones y traslados presupuestales. Cuando durante la ejecución del presupuesto sea necesario o indispensable adicionar recursos o aumentar el monto de las apropiaciones, se presentará ante el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que contenga de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y cómo se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos en el presupuesto de gastos. Los recursos que vengan de convenios interadministrativos firmados con obras, entidades de derecho público, serán adicionados por el alcalde mediante decreto. El alcalde podrá realizar traslados al presupuesto general de gastos del municipio siempre y cuando no se modifiquen los montos globales aprobados por el Consejo Municipal. Las adiciones o traslados del presupuesto del Consejo y la personería se realizarán a solicitud del presidente del Consejo Municipal y el personero respectivamente. La disponibilidad de los ingresos para adiciones al presupuesto será certificada por el subdirector o subdirectora de presupuesto o por quien haga sus veces, con base en los hechos que fundamentan su inclusión. Sobre el particular, resulta igualmente importante atender lo señalado por la doctrina. El DNP sobre la modificación del presupuesto señala que se retoma el Consejo del Presupuesto como una herramienta de gestión fiscal y financiera de los niveles nacional, departamental y municipal, que por una parte comporta el estimativo de ingresos y por otra las apropiaciones o autorizaciones de gastos para la vigencia. El alcalde de las modificaciones ha sido definido por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional. En la sentencia C-685 de 1996, cuando expresa el principio de la legalidad del gasto constituye uno de los fundamentos más importantes de las democracias constitucionales. Según tal principio, corresponde al Congreso,
como órgano de presentación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado. Por ello, se considera un mecanismo necesario de control al Ejecutivo y una expresión inevitable del principio democrático y de la forma republicana del gobierno. Constitución Política, artículo 1. En el constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados, pues en general las erogaciones no solo deben ser previamente decretadas por la ley, Constitución Política, artículo 346, sino que además deben ser apropiadas por la ley del presupuesto, abre paréntesis, Constitución Política, artículo 345, cierra paréntesis, para poder ser efectivamente realizadas. En ese orden de ideas, si debido a naturales cambios económicos o de prioridades, el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación, abre paréntesis, créditos suplementales, cierra paréntesis, o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original, abre paréntesis, créditos extraordinarios, cierra paréntesis. En virtud de los traslados, se disminuye el montaje de una apropiación, entre paréntesis, contra crédito, con el fin de aumentar la cantidad de otra partida, crédito, entre paréntesis, por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas operaciones, abre comillas, simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones, entre paréntesis, entidades públicas, o entre numerales de la misma sesión, abre paréntesis, rubros presupuestales de una misma entidad, cierra paréntesis, lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones. Ahora bien, la Constitución de 1991 quiso fortalecer las prerrogativas del Congreso durante todo el proceso presupuestal, con el fin de reforzar el principio de legalidad del gasto, tal y como esta Corte lo ha destacado en múltiples oportunidades. Así, en particular, en materia de gastos, la Carta eliminó la figura de los créditos traslados adicionales administrativos que preveía la anterior Constitución, por lo cual se puede concluir que, tal y como esta Corte ya lo estableció, solo el Congreso como legislador ordinario o el Ejecutivo cuando actúa como legislador extraordinario durante los estados de excepción tienen la posibilidad de modificar el presupuesto. Ha dicho con claridad al respecto de esta corporación. Bien sabido es que la modificación del presupuesto que supone el aumento de las apropiaciones, es decir, la apertura de créditos adicionales, solo puede hacerla el Congreso. A partir de la vigencia de la actual Constitución, ya no tiene el Ejecutivo la posibilidad de reformar el presupuesto. En épocas de normalidad, la Corte aceptó la modificación por decreto legislativo, dictado durante los estados de excepción, pero, se repite, en tiempo de normalidad, la reforma del presupuesto solo corresponde al Congreso. Han desaparecido, pues, los créditos adicionales por decreto en tiempo de normalidad. En conclusión, si el gobierno pretende aumentar apropiaciones presupuestales con el fin previsto en el artículo 71, deberá acudir al Congreso para que se modifique el presupuesto.
mediante la apertura de los créditos adicionales que sean necesarios. Por ello, si el gobierno se encuentra obligado a efectuar créditos adicionales o traslados presupuestales, debe presentar y tramitar el correspondiente proyecto de ley, tal y como lo estatuyen los artículos 79 y del decreto 111 de 1996 o estatuto orgánico del presupuesto. De las normas citadas y lineamientos jurisprudenciales transcritos, puede observarse que en el marco constitucional y legal precisa que es el Consejo Municipal el órgano competente de aprobar los actos de modificación presupuestal presentados a su consideración por iniciativa del señor alcalde municipal. Justificación del proyecto de acuerdo de adiciones presupuestales. Se hace necesaria la presentación ante el Honorable Consejo Municipal de un proyecto de acuerdo que autorice la realización de proyectos presupuestales de adición de rubros. Esta iniciativa tiene como propósito garantizar ejecución de excedentes de rubros. Esto para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 y 2027. Con base en el análisis de las necesidades actuales y la revisión del estado del presupuesto vigente, se propone este proyecto de acuerdo con el fin de redistribuir los recursos disponibles entre las diferentes partidas, permitiendo así una respuesta más eficaz a las nuevas prioridades identificadas. Mediante esta propuesta, la Administración busca optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto, asegurando que los fondos sean destinados a las áreas que presentan mayor necesidad. En conclusión, el ajuste presupuestal propuesto resulta indispensable para una adecuada gestión financiera y para el cumplimiento de las prioridades comunitarias. Se recomienda su aprobación como garantía de la correcta ejecución de los proyectos y servicios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. La jurisprudencia es un apoyo para justificar la necesidad que tienen las administraciones cuando de traslados presupuestales hablamos. Es así como la sentencia número C-514 del 95, magistrado ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa, Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, 14 de noviembre de 1995, nos referenció: el presupuesto, sea nacional, departamental o municipal, se ha convertido en instrumento poderoso de manejo macroeconómico, desempeñando funciones esenciales como las de disminuir el paro y financiar servicios sociales y públicos, que de otra forma serían inaccesibles al público. Su importancia va más allá de las actividades de fomento. Como dice Fernando Rojas, economista, Economía Colombiana, revista de la Contraloría General de la República, número 190-191, el gasto público es en realidad un espejo de la sociedad toda, que refleja la estructura y la lógica de la administración pública. El desarrollo territorial, la orientación del Estado, las ideas políticas predominantes, la relación del Estado y la ciudadanía y la particular vinculación del Estado al proceso de acumulación y desarrollo. Rojas, OPSP 40. En efecto, el presupuesto, al definir las metas de gasto e inversión fijadas en el plan de desarrollo, asume el carácter de instrumento de política económica. La Corte Constitucional ha orientado, mediante la sentencia 036 del 2023,
a las entidades territoriales y las corporaciones públicas que en temas presupuestales son aquellas las indicadas para realizar su discusión y aprobación a la rama ejecutiva. Es así como lo relaciona e indica. De las reglas descritas se deriva la exigencia de que, por regla general, las operaciones presupuestales que implican alteraciones en la identificación y en el cálculo de las rentas, el monto de los gastos públicos y su destinación deben ser aprobadas por las corporaciones públicas de elección popular a través de leyes, ordenanzas y acuerdos municipales según corresponda. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha explicado que el principio de legalidad del presupuesto, con énfasis en la legalidad del gasto, constituye uno de los principales rasgos de los estados democráticos. En efecto, desde los primeros pronunciamientos, esta corporación ha precisado que el presupuesto es una importante herramienta jurídica y económica, en la que se define el destino de los recursos públicos. Por lo tanto, el presupuesto debe ser debatido y aprobado en un espacio de democracia representativa. Finalmente, las adiciones presupuestales que se relacionan en el presente proyecto de acuerdo tienen una finalidad clara y transparente, logrando con ello que el Consejo Municipal tenga claridad en los movimientos que realizará la administración, el enfoque y ejecución que pretende darle a los recursos. Marco fiscal. El presente proyecto de acuerdo de decisiones presupuestales se enmarca dentro del contexto fiscal del municipio de La Unión, Valle del Cauca, en el cual se busca ajustar la asignación de recursos para responder a nuevas prioridades y asegurar una gestión eficiente del presupuesto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 del 2023, el cual establece: en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivos. Los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Departamento Administrativo de Hacienda consideró que el proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan incorporaciones y o adiciones en el presupuesto general del municipio de La Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones, no presenta modificaciones a las metas del plan financiero del marco fiscal de mediano plazo, que este no requiere rentas sustitutivas, ni tampoco otorga beneficios tributarios. Por lo tanto, emitió certificado de impacto fiscal viable para el proyecto de acuerdo evidente. Así las cosas, y teniendo presente lo presentado en la exposición de motivos, resulta indispensable para la administración municipal, honorables concejales, la aprobación por parte de la corporación que preside las adiciones que se relacionan. Cordialmente, Germán Alfonso Villaquirán Hurtado, alcalde municipal. Por medio del cual se autorizan incorporaciones y o adiciones en el presupuesto general del municipio de La Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones.
El Honorable Consejo Municipal de la Unión Valle, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política en el artículo 363, artículo 315, numeral quinto, artículo 313, numeral cuarto, artículo 287, numeral tercero, artículo 95, la Ley 14 de 1983, la Ley 44 de 1990, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, Ley 788 del 2002 y en especial la Ley 1819 del 2016. Y, considerando que el artículo 2 de la Constitución Política establece, abre comillas, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Cierra comillas. Que de conformidad al artículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de las disposiciones vigentes, administrando los recursos y estableciendo los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que el numeral primero del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia establece que son atribuciones del alcalde, abre comillas, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos de gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo. Que mediante decreto número 245 del 9 de diciembre del 2024 se liquidó el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Que el Plan de Desarrollo Municipal de la Unión Valle del Cauca requiere inmediata inyección de recursos que se priorizan en el presente acuerdo en determinados rubros y programas. Que, en consideración a lo anterior, acuerda. Artículo primero. Adicional al presupuesto de ingresos del municipio de la Unión Valle para la vigencia fiscal 2025, la suma de 484.100.923 pesos moneda corriente, como se describe a continuación. No sé, presidente, si hay la necesidad de darle lectura a esos cuadros que están. Yo no sé, honorables concejales, si ustedes son un poco de cuadros ahí, con números, entonces, si consideran importante darle lectura. No, lo importante es la exposición de motivos y el contexto del proyecto, ya lo que es los cuadros, ya nosotros sí, yo lo revisamos, entonces, continúe, honorable concejal, terminando el proyecto. Bueno. Entonces, aquí unos artículos, ¿se los leo? Sí. Artículo 3. Autorizar al alcalde para efectuar las correcciones numéricas, aritméticas, de leyenda y codificación que se requieren para la adecuada aplicación de este acuerdo. Artículo 4. El presente acuerdo deberá ser remitido al Departamento Administrativo y Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca para la respectiva revisión de legalidad. Artículo 5. El presente acuerdo deberá ser publicado en la página web del municipio. Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación. Comunícase y cúmplase, dado en el recinto honorable Consejo Municipal de la Unión Valle del Cauca, cuando se corrija el proyecto. Aquí finaliza con una hoja que dice lo siguiente. Pues prácticamente es como
Sí, sí, es la misma primero. Bueno, entonces, este es el proyecto de incorporaciones y adiciones en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se citan otras disposiciones. A continuación, entonces, secretaria, puede darle lectura al otro proyecto. Ese es el proyecto de traslado, ¿no? Puede continuar, doctora, gracias. Bueno, honorable concejal Orlando, muchas gracias por la lectura del proyecto. Ya nosotros ya lo escuchamos, lo que es la exposición de motivos y el contexto de lo mismo. Por lo tanto, la secretaria nos va a leer el otro proyecto. Y le registramos la llegada de la concejal Andrea Reyes. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Municipio de la Unión Valle del Cauca, comunicado oficial, la Unión Valle del Cauca, 16 de agosto del año 2025, honorables concejales, Consejo Municipal La Unión, en sus manos. Asunto, proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan incorporaciones y o adiciones en el presupuesto general de rentas del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, de manera atenta y respetuosa presento a consideración del Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan incorporaciones o adiciones en el presupuesto. ¿Sí? Gracias. Listo. Bueno, corrijo. Municipio de la Unión Valle del Cauca, comunicación oficial. La Unión Valle del Cauca, 19 de agosto del año 2025, honorables concejales, Consejo Municipal La Unión, en sus manos. Asunto, proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan traslados en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, de manera atenta y respetuosa presento a consideración del Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan traslados en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones. En aras de fundamentar los motivos que llevan al Ejecutivo Municipal a someter a su consideración el presente proyecto de acuerdo, es pertinente argumentar lo siguiente. Exposición de motivos, marco constitucional y legal. Exposición de motivos, marco constitucional y legal. El sustento normativo de este proyecto lo encontramos en las siguientes disposiciones. Competencia del alcalde para la presentación de proyectos de acuerdo. A. Constitución Política de Colombia, artículo 315, presentar oportunamente al Consejo proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. B. La Ley 1551 del 2012, por medio de la cual se editan normas para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios. Artículo 29, modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así. Artículo 91, funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que le asignan la Constitución y la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. A. En relación al Consejo, primero, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Segundo, competencia de los consejos. A. La Constitución Política, artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado de forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran
y en la prevalencia del interés general. Artículo 3.13 corresponde a los consejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al consejo. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y la ley, subrayado fuera de texto. Tercero, la normatividad aplicable a los principios presupuestales. Artículo 352 de la Constitución establece que la Ley Orgánica de Presupuesto regulará la correspondiente a la programación, aprobación y modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo. Asimismo, el artículo 353 superior señala que los principios y disposiciones establecidas en el subtítulo séptimo se aplicarán en las título 12 se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Como se observa, las entidades territoriales se encuentran sujetas para el manejo de presupuesto a los principios contenidos en el ordenamiento constitucional, en la Ley Orgánica de Presupuesto y en las normas presupuestales que para el nivel territorial se expidan. Para el caso de nuestro municipio, el decreto 228 del 2021 y sus modificaciones. El principio de legalidad presupuestal implica que las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitadas de posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo no puedan hacer erogaciones distintas a las previstas en el acuerdo. En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional para compilar las normas de esta ley, la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido. Así se expidió el decreto 111 del 15 de enero de 1996, en cuyos artículos 79, 80 y 81 dispuso lo siguiente. Artículo 79. Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes. Ley 38 del 89, artículo 65, entre paréntesis. Artículo 80. El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, Ley 38 del 89, artículo 66, y Ley 179 de 1994, artículo 55, inciso 13 y 17. Artículo 81. Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales en el presupuesto sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de ser de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos a la Ley de Apropiaciones, Ley 38 del 89, artículo 67. A nivel municipal, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Acuerdo 228 del 2021 establece: capítulo 11. Modificación al presupuesto. Artículo 67. Adiciones y traslados presupuestales. Cuando durante la ejecución del presupuesto sea necesario o indispensable adicionar recursos o aumentar el monto de las apropiaciones, se presentará ante el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que contenga de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y cómo se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos en el presupuesto de gastos. Los recursos que provengan de convenios interadministrativos firmados con otras entidades de derecho público serán adicionados por parte del alcalde mediante decreto. El alcalde podrá realizar traslados al presupuesto general de gastos de municipios siempre y cuando no se modifiquen los montos globales aprobados por el Consejo Municipal. Las adiciones o traslados
en el presupuesto del Consejo y la personería se realizarán a solicitud del presidente del Consejo Municipal y el personero respectivamente. La disponibilidad de los ingresos para adiciones al presupuesto será certificada por la subdirectora del presupuesto o por quien haga sus veces con base en los derechos que fundamentan su inclusión. Sobre el particular resulta igualmente importante atender lo señalado en la doctrina el Departamento Nacional de Planeación sobre la modificación del presupuesto. Señala que retoma el concepto del presupuesto como una herramienta de gestión fiscal y financiera de los niveles nacional, departamental, municipal, que por una parte comporta el estimativo de ingresos y por otra las apropiaciones o autorizaciones de gastos para la vigencia. El alcance de las modificaciones ha sido definido por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 1996, cuando expresa 9. El principio de la legalidad del gasto constituye uno de los fundamentos más importantes de las democracias constitucionales. Según el principio, corresponde al Congreso como órgano de representación plural decretar y autorizaciones de los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de control al Ejecutivo y una expresión inevitable del principio democrático y de forma republicana del gobierno. CP, artículo primero. En el Constitución Política, artículo primero. En el constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en dos momentos diferenciados, pues en general las erogaciones no solo deberán ser previamente decretadas por la ley, artículo 343 Constitución Política, sino que además deben de ser apropiadas por la ley de presupuesto, Constitución Política, artículo 345, para poder ser efectivamente realizadas. Numeral 11, en ese orden de ideas, si debido a naturales cambios económicos o de prioridades, el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas y aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros se busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación de créditos suplementales o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original. Créditos extraordinarios. En virtud de los traslados se disminuye el montante de una apropiación contra crédito con el fin de aumentar la cantidad de otra partida de crédito, por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas operaciones simplemente se varía de destinación del gasto entre diferentes sesiones, entidades públicas y entre numerales de una misma sesión, rubros presupuestales de una misma entidad, lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones. Ahora bien, la Constitución de 1991 quiso fortalecer las prerrogativas del Congreso durante todo el proceso presupuestal, con el fin de reforzar el principio de legalidad del gasto tal y como esta Corte lo ha destacado en múltiples oportunidades. Así, en particular, en esta materia de gastos, la Carta eliminó la figura de los créditos, traslados, adiciones administrativos que previa la anterior Constitución, por lo cual se puede concluir que tal y como está esta Corte ya lo ha establecido, solo el Congreso como legislador ordinario o el Ejecutivo, cuando actúa como legislador extraordinario durante los estados de excepción, tienen la posibilidad de modificar el presupuesto. Ha dicho con claridad al respecto de esta corporación. Bien es sabido que en la modificación del presupuesto, que se supone el aumento de las apropiaciones, es decir, la apertura de créditos adicionales, solo puede hacerla el Congreso a partir de la vigencia actual de la Constitución. Ya no tiene el Ejecutivo la posibilidad de reformar el presupuesto en épocas de normalidad. La Corte aceptó la modificación por el decreto legislativo dictado durante los estados de excepción, pero se repite, en tiempo de normalidad, reforma del presupuesto solo corresponde al Congreso. Han desaparecido pues los créditos adicionales por el decreto en tiempo de normalidad. En conclusión, si el gobierno pretende aumentar las apropiaciones presupuestales con el fin previsto en el artículo 71, deberá acudir al Congreso para que se modifique.
el presupuesto mediante la apertura de créditos adicionales que sean necesarios. Por ello, si el gobierno se encuentra obligado a efectuar créditos adicionales o traslados presupuestales, debe presentar y tramitar correspondiente proyecto de ley, tal y como lo estatuyen los artículos 79 y siguientes del Decreto 111 de 1996 o el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Que la facultad de las autoridades administrativas para efectuar traslados presupuestales internos en la sentencia C772 de 1998, la Corte Constitucional señaló: de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto contenida en el correspondiente estatuto y sus normas reglamentarias cuando se trata de traslados presupuestales internos, esto es en operaciones a través de las cuales simplemente se varía la destinación del gasto entre numerales de una misma sesión, rubros presupuestales de una misma entidad, el jefe del organismo o la junta del consejo directivo, si se trata de un establecimiento público del orden nacional, están autorizados para hacerlo mediante resolución, acuerdo respectivamente. Habilitar las autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal y como lo hizo el legislador a través de la norma impugnada en nada contraria al ordenamiento superior. Traslados presupuestales. Se disminuye el montante de una apropiación contra crédito con el fin de aumentar la cantidad de otra partida crédito. En estas operaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes sesiones, entidades públicas o entre numerales de una misma sesión, rubros presupuestales de una misma entidad, lo cual se constituye como la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones. De las normas citadas y lineamientos jurisprudenciales transcritos, puede observarse que el marco constitucional y legal precisa que el Consejo Municipal, el órgano competente de aprobar los actos de modificación presupuestal presentados a su consideración por iniciativa del señor alcalde municipal, justificación del proyecto de acuerdo de adiciones presupuestales. Se hace necesaria la presentación ante el Honorable Consejo Municipal del proyecto de acuerdo que autoriza la realización de procesos presupuestales de los traslados de rubros. Esta iniciativa tiene como propósito garantizar la ejecución de excedentes de rublos, esto para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. La Administración Municipal gestionó una operación sustitución de la deuda pública que se tenía en Infivalle, logrando hacer efectiva esta operación el 31 de julio de 2025. Asimismo, logró ajustar la tasa de interés de los créditos que se tiene actualmente con Bancolombia, beneficiando significativamente el pago de intereses durante la vigencia 2025 y siguientes. Estas operaciones han permitido liberar recursos que se tenían destinados al servicio de la deuda de la presente vigencia para ser trasladados a inversión con el fin de continuar con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027. Diagnóstico y necesidad de intervención en puentes. Durante la vigencia 2025 se ha evidenciado el avanzado deterioro que presentan una buena parte de los puentes ubicados en el municipio de La Unión Valle, toda vez que en estos fueron construidos hace 40 años aproximadamente, donde las condiciones de tráfico vehicular eran totalmente diferentes, al igual que la norma técnica era más flexible. Hoy el municipio, gracias a su dinámica comercial, ha aumentado el parque automotor de vehículos pesados, sumado a las crecientes subidas de las quebradas, evidenciando la pérdida de capacidad hidráulica de los mismos, generando socavaciones y deterioro en las estructuras de los puentes. Por tal motivo, se requiere llevar a cabo estudios técnicos como levantamientos topográficos, estudios de suelo, estudios de socavación, que comprende el estudio hidrográfico e hidráulico, al igual que la realización del diseño estructural de acuerdo a la norma colombiana de diseño de puentes CSC 2014. Todo lo anterior es necesario para la elaboración de las cantidades de obra y presupuesto con el fin de establecer los montos de las inversiones para cada frente de trabajo. Intervención prioritaria para la preservación de la ermita.
Considerando el estado actual de la ermita Las Lajas declarada bien de interés cultural del orden nacional BIC, es fundamental para la administración municipal tomar medidas efectivas en pro de su salvaguarda para conservar y proteger nuestro bien de interés cultural. Por esto se propone, además de adelantar los estudios para su restauración, tener nuevos recursos dentro de los traslados para realizar una intervención de primeros auxilios, no solo para mantener su integridad física, sino también para garantizar su significado histórico y cultural en pro de que se mantenga este lugar tan representativo para los salteños, considerado un tesoro invaluable que debemos proteger y preservar para las generaciones futuras. Con base en el análisis de las necesidades actuales y la revisión del estado de presupuesto vigente, se propone este proyecto de acuerdo con el fin de redistribuir los recursos disponibles entre diferentes partidas, permitiendo así una respuesta más eficaz a las nuevas prioridades identificadas. Mediante esta propuesta, la Administración busca optimizar el uso de recursos públicos y mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto, asegurando que los fondos sean destinados a las áreas que presentan mayor necesidad. En conclusión, el ajuste presupuestal propuesto resulta indispensable para una adecuada gestión financiera y para el cumplimiento de las prioridades comunitarias. Se recomienda su aprobación como garantía de la correcta ejecución de los proyectos y servicios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. La jurisprudencia es un apoyo para justificar la necesidad que tienen las administraciones cuando los traslados presupuestales hablamos, es así como la sentencia número C 514 de 1995, magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa, Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, 14 de noviembre de 1995, nos referenció. El presupuesto, sea nacional, departamental o municipal, se ha convertido en el instrumento poderoso del manejo macroeconómico, desempeñando funciones esenciales como las de disminuir el paro y financiar servicios sociales y públicos que de otra forma serían inaccesibles al público. Su importancia va más allá de las actividades del fomento, como dice Fernando Rojas, Economía Colombiana, revista de la Contraloría General de la República, 1990 y 191. El gasto público es la realidad de un espejo de la sociedad toda, que refleja la estructura y la lógica de la administración pública, el desarrollo territorial y la orientación del Estado, las ideas políticas predominantes, la relación del Estado y la ciudadanía, en particular la vinculación del Estado al proceso de acumulación de desarrollo. Rojas, CIP 40. En efecto, el presupuesto, al definir las metas de gasto e inversión fijadas en el Plan de Desarrollo, asume el carácter de instrumento de política económica. La Corte Constitucional ha orientado, mediante sentencia 036, del 2023, a las entidades territoriales y a las corporaciones públicas que en temas presupuestales son aquellas las indicadas para realizar su discusión y aprobación a la rama ejecutiva, es así como lo relaciona e indica. De las reglas descritas se deriva la exigencia de que en regla general las operaciones presupuestales que impliquen alteraciones en la identificación, el cálculo de las rentas y el monto de los gastos públicos y de su destinación deben ser aprobadas por las corporaciones públicas de elección popular a través de leyes, ordenanzas y acuerdos municipales según lo corresponda. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha explicado que el principio de legalidad del presupuesto, con énfasis en la legalidad del gasto, constituye uno de los principales rasgos de los estados democráticos. En efecto, desde los primeros pronunciamientos, esta corporación ha precisado que el presupuesto es una importante herramienta jurídica y económica en la que se define el destino de los recursos públicos. Por lo tanto, el presupuesto debe ser debatido, aprobado en un espacio de democracia representativa. Finalmente, los traslados presupuestales que se relacionan en el presente proyecto de acuerdo tienen una finalidad clara y transparente, logrando con ello que el Consejo Municipal tenga claridad en los movimientos que realiza la administración y el enfoque de ejecución que pretende darles a los recursos.
Marco fiscal. El Departamento Administrativo de Hacienda certifica la disponibilidad presupuestal de los recursos del rubro a contracreditar, encontrando así el Departamento Administrativo de Hacienda ajustado al presente traslado y emite concepto favorable para tal fin. El presente proyecto de acuerdo de traslados presupuestales se enmarca dentro del contexto fiscal del municipio de la Unión Valle del Cauca, en el cual se busca ajustar la asignación de recursos para responder a nuevas prioridades y asegurar una gestión eficiente del presupuesto. En el marco fiscal establecido, garantizado la adecuada gestión del traslado presupuestal cumpliendo con las normativas legales y asegurando la eficiencia del uso de recursos. Se recomienda la aprobación del acuerdo para permitir la implementación efectiva de las modificaciones propuestas. Los traslados presupuestales propuestos tienen un impacto positivo en el mantenimiento de los programas sociales en que se apunta en el Plan de Desarrollo Municipal y el normal funcionamiento de la administración municipal, aunque conlleva riesgos asociados a los proyectos que se aplazarán de vigencia. Es necesario estos traslados para el momento fiscal y social del municipio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 del 2003, el cual establece en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza, acuerdo que ordene gasto o otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias trámite respectiva a los costos fiscales de la iniciativa y de fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Departamento Administrativo de Hacienda consideró que el proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizan traslados en el presupuesto general del municipio de la Unión Valle del Cauca para la vigencia 2025 y se dictan otras disposiciones, no presenta modificaciones a las metas del plan financiero del marco fiscal de mediano plazo, que no requiere rentas sustitutas ni tampoco otorga beneficios tributarios, por lo tanto emitió el certificado de impacto fiscal viable para el proyecto de acuerdo y video. Así las cosas y teniendo presente lo presentado en la exposición de motivos, resulta indispensable para la administración municipal, honorables concejales, la apropiación por parte de la corporación que presiden de los traslados presupuestales que se relacionan. Cordialmente, Germán Alfonso Villaquirán Hurtado, alcalde municipal. Bueno, honorables concejales, como ven, ya los proyectos que vamos a comenzar a debatir ya fueron leídos, pues faltan los cuadros numéricos para debatirlo con los funcionarios que tengan que ver, como es la Secretaría de Hacienda. El siguiente punto, doctora Patricia. Cuarto lectura, aprobación de las actas número 054 de agosto 14, la 55 de agosto 15, la 56 de agosto 19 del año 2025. Señor presidente, el acta número 054 fue enviada ayer al WhatsApp de los honorables concejales. Bueno, vamos a poner en consideración el acta 054, se abre la discusión, continúa la discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, aprobado honorables concejales. El acta número 054 fue aprobada por 9 honorables concejales. Los honorables concejales Carol Viviana Borja Montoya, Miguel Antonio Cardona Valencia, Mauricio Albarán Marín y Guber Alberto Ortiz Osorio no se encuentran en el momento de la votación. El acta número 055 está en revisión y la 56 está en proceso de elaboración, señor presidente. Siguiente punto. Quinto, proposición de asuntos varios. Honorables concejales, estamos en varios, ¿algún concejal desea intervenir? Siguiente punto. Entrega de asistencia. La asistencia fue firmada entregada por 13 honorables concejales y cierre la sesión, señor presidente. Siendo las 5:36 de la tarde, terminamos la sesión del día de hoy. Acta número 057, agosto 20 del año 2025. Le ruego a los concejales de la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública quedarse para hacer las respectivas comisiones.